Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 1 al 6. Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Se cuenta una historia de Alejandro Magno, el famoso rey y soldado en el tiempo cuando él y sus ejércitos estaban conquistando tantos pueblos y países. En una ocasión, un joven soldado se paralizó de miedo y después huyó de la batalla en un acto de cobardía. Cuando la batalla terminó, lo encontraron y este joven fue arrestado y fue llevado ante el rey. Alejandro Magno lo miró a su soldado y le preguntó: hijo, ¿cuál es tu nombre? El hombre respondió: mi nombre es Alejandro Magno. Entonces el rey le dijo: mira, hijo, debes cambiar tu conducta o debes cambiar tu nombre. Cambiar tu conducta o cambiar tu nombre. Así era el celo que tenía Alejandro por su propio nombre y hasta por su propia reputación. Ese hombre, ese joven, por su cobardía no era digno de tener el nombre Alejandro. Aquí, hermanos, en nuestro pasaje Pablo habla de andar como es digno de nuestro llamado. Dice que tenemos que vivir como es digno de un hijo de Dios, digno de llevar su nombre. Ahora, ¿tú te llamas cristiano? ¿Tú eres un hijo de Dios? Porque, mi querido amigo y amiga, escúchame, mi querido hermano y hermana, eso significa algo. Y si es así, pregunta, ¿vives de esa manera? ¿O se debería decir de ti también que tú deberías o cambiar tu conducta o cambiar tu nombre? Aquí, iniciando Efesios 4, entrando a la segunda sección de esta carta, una sección en donde Pablo enfatiza la aplicación de la doctrina que nos enseña en los capítulos anteriores. Hermanos, la doctrina es muy aplicable, sin duda. Pablo lo va a dejar en este sentido, en estos capítulos lo va a dejar muy claro para que no podamos perder el punto. Por ejemplo, en el capítulo 4, en la sección de los versículos 1 al 16, Pablo enfatiza el tema de la unidad de los hermanos en la iglesia, la unión que tenemos en Cristo por parte de la misma familia y el mismo cuerpo, que es lo que ha estado enseñando en los capítulos anteriores también. Ahora, vamos a considerar entonces ahora los 6 primeros versículos en donde Pablo enfatiza la importancia de vivir como cristianos, de vivir dignos del nombre del cristiano, el nombre del Hijo de Dios, digno de nuestro llamado. Ahora, hermanos, óiganme, puede ser fácil decir que somos cristianos, pero la pregunta es, ¿pero vivimos como tal? ¿Vivimos dignos del nombre? Porque no queremos cambiar nuestro nombre, ¿no es cierto? Si hemos sido elegidos por Dios el Padre, redimidos por Dios el Hijo, sellados por el Espíritu Santo, quien es Dios, adoptados a la familia de Dios, reconciliados con Él, unidos a Cristo para siempre, entonces vamos a querer que todos sepan que somos hijos de Dios y somos personas redimidas viviendo en comunidad unida para la gloria de Dios. Es un gran privilegio y es un gran gozo entonces llamarnos cristianos, hijos de Dios. Pero entonces debemos vivir dignos de nuestro llamamiento, dignos de nuestro nombre. Y si no lo estamos haciendo, mis queridos hermanos, es tiempo de cambiar la conducta, o déjeme decirle que usted tiene que cambiar su nombre. Ahora, en la práctica, pregunta de vuelta, ¿cómo vivimos de manera que es digna de este llamamiento? Porque de eso estamos hablando.
Hoy he preparado un sermón para todos ustedes, pero en especial para Sim. Pero quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo vives digna del llamamiento? ¿Cómo vivimos dignos de la salvación? Eso es lo que queremos ver ahora. Pablo aquí enfatiza que es por medio de vivir unidos. Eso es lo que el texto nos está hablando. Vivimos dignos del llamamiento cuando aprendemos a vivir unidos, puesto que tenemos el mismo Dios y la misma salvación. Hermanos, el pasaje nos enseña que somos llamados a vivir en unidad como es digno de los hijos de Dios. Y Pablo tiene aquí 2 puntos, del versículo 1 al 3, nos quiere mostrar de cómo vivir en unidad, y versículos 4 al 6, por qué vivir en unidad, que es la base de la unidad que tenemos. Entonces, mis queridos hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Somos llamados a vivir en unidad como es digno de los hijos de Dios. Bajo esa propuesta he titulado esta predicación, así como usted tiene en su bosquejo, en la parte de adentro, viviendo como hijos de Dios. Y bajo ese título quiero tocar 2 puntos. En primer lugar, vivimos como es digno de ser hijos de Dios, buscando la unidad por medio de cómo nos tratamos unos a otros. Y en segundo lugar, vivimos como es digno de ser hijos de Dios, descansando en la unidad porque creemos en el mismo Dios. Luego de eso, hermanos, quiero dar unas aplicaciones y una conclusión. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en esta predicación. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por darnos este tiempo hermoso de poder escuchar la predicación y poder oír a nuestro Cristo. Y Señor, en tu palabra se responde de diferentes maneras de cómo vivir dignos del llamado de Dios. Pero aquí de manera particular hay una respuesta a esa pregunta. Y tiene que ver con el hecho de estar unidos. Yo te ruego, Señor, que entonces tú nos hables a cada uno de nosotros en este llamado que tenemos. Vivimos dignos cuando estamos unidos. Guíanos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vivimos como es digno de ser hijo de Dios, escúcheme, buscando la unidad por medio de cómo nos tratamos unos a otros. Pablo primero nos dice en el versículo 1 al 3, cómo vivir en unidad, cómo podemos hacerlo, cómo vivir dignos de nuestro nombre. Vivimos dignos de nuestro nombre y de nuestro llamado, hermanos, buscando la unidad por medio de cómo tratarnos. Y mire por favor el versículo 1. El texto dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Pablo entonces aquí nos recuerda que él es prisionero, eso ya lo dijo en el capítulo 3, y por causa de los gentiles y por causa de ellos, y aquí enfatiza que es preso en el Señor, y de su posición en la cárcel, Pablo exhorta entonces ahora a los efesios y por ende a nosotros a que vivamos de cierta manera. Ahora, es interesante, hermanos, que Pablo comienza diciendo os ruego, ¿se dan cuenta? En realidad, hermanos, es la misma autoridad que Pablo tiene como apóstol, pero vemos aquí en cambio el corazón pastoral que tiene Pablo. Aquí al decirles, al rogarles como prisionero en vez de mandárselo como apóstol. Ahora, hermanos, otra vez, quiero enfatizar esto. Pablo tiene todo el derecho de mandarles a ellos las cosas que quiere decirlo como apóstol. Y francamente eso es una exhortación. Pero aquí Pablo dice, os ruego. Y en ese ruego, hermanos, no tenemos que diluirlo. Sigue siendo una autoridad pastoral. Pero aquí muestra claramente, hermanos, Pablo muestra claramente lo que él va a decir después. Pablo claramente muestra su mansedumbre, muestra su humildad. Y de vuelta, aunque lo dice, ¿no es cierto?, de esta manera, hermanos, Pablo lo habla inspirado en el Espíritu Santo, y con esto él muestra su amor para con los efesios al, de vuelta, rogarles de todo corazón que anden como es digno de su vocación. Ahora, la palabra vocación aquí, hermanos, no es la idea de un trabajo. Vocación suena a trabajo, pero no es la idea de un trabajo. Así es como nosotros lo solemos usar.
sino más bien, hermanos, esta palabra vocación tiene que ver con literalmente llamado. De hecho, si tendríamos que traducirlo de vuelta, esto sería un llamado literalmente que debe ser digno del llamado que fuimos llamados. La misma palabra en griego se repite aquí con diferentes formas, pero es la misma palabra. Hemos sido llamados por Dios a ser sus hijos. Hemos sido llamados para ser llamados. Y más que un llamado, deberíamos aquí pensar en nuestro llamamiento. Esa parte de la salvación que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, Él nos llama eficazmente, regenerándonos, dándonos vida y la capacidad de creer en Cristo por la fe, que es un regalo de Dios. Y esto, hermanos, no porque nosotros hayamos orado, no porque nosotros hayamos obrado, sino que esto fue por la gracia de Dios. La gracia fue primero, luego vino la oración, luego vino el hecho de que le invoquemos. La gracia de Dios fue primero a nosotros. Entonces, hermanos, nosotros los que hemos sido llamados por Dios mismo, nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad, según este texto, es vivir digno de este llamamiento, de vivir dignos como el nombre de Hijo de Dios. Y la primera pregunta aquí que te quiero hacer es, ¿tú has sido llamado? Cindy, ¿tú has sido llamada por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en ti, mi querido hermano o hermana, ha hecho una obra en la cual ya entiendes que tu pecado te alejó del Señor y que mereces la ira de Dios, pero que en Cristo tú tienes la salvación. ¿Tú has sido llamado a eso? Si tú has sido llamado a eso, mi querido amigo y amiga, entonces tú eres un hermano y una hermana mía. Entonces tú estás en la salvación. Entonces la obra soberana ha reposado sobre ti. La obra soberana de la gracia de Dios. Tú entonces has sido trasladado del reino de tinieblas al reino del amado Hijo en luz. Y por lo tanto, mi querido hermano, óyeme, no puedes vivir como es digno de ser un hijo de Dios si todavía entonces no vives unido al pueblo de Dios. No puedes vivir como es digno de un hijo de Dios si todavía no eres un hijo de Dios. Así que por favor, quiero que entiendas que tienes que dejar de intentar vivir como cristiano. Mi querido amigo y amiga, o mi querido falso hermano que está acá, deja de vivir como un cristiano. Más bien, entrégate al Señor. No tiene sentido, esto es imposible. Tarde que temprano se notará. Eso no te ayuda. Nada más el hecho de querer vivir en hipocresía superficialmente, haciendo las cosas que todos esperan que hagas, sin una transformación verdadera de tu corazón. Así que, mi querido amigo que está aquí, sé honesto contigo mismo y con los demás para no abandonarte a tu pecado, sino más bien para darte cuenta de tu hipocresía y ahora entonces buscar al Señor, que no tiene ningún problema de recibirte si confiesas tu pecado delante de Él, si te arrepientes, si reconoces que has vivido una hipocresía. Él te recibe por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Ahora, por cierto, también quiero aclarar esto. Escúcheme, jovencita que está aquí. Joven que está aquí, niños, oigan lo que voy a decir. Quiero enfatizar esto muy bien, Esteban, escucha. No digo que si tú no eres salvo, entonces pues deberías dejar de obedecer a tus padres. No estoy diciendo eso. O que deberías entonces, listo, como no soy cristiano y como no tengo que vivir en hipocresía, entonces listo, tengo que ser franco, entonces voy a vivir de manera en pecado abierto, porque todavía no he sido salvo, ¿no es cierto? No he sido salvo, así que todavía puedo vivir así, en libertades del pecado. Y mi querido niño y joven que está aquí, no es lo que te estoy diciendo. Más bien, el Señor te ha dado la gracia de darte padres o personas que te están criando y que te están protegiendo, de tenerte en una familia. Ahora estás viniendo a una iglesia y eso es una bendición. Ahora tal vez todavía
Tú dices, pero me acaba de decir que soy hipócrita. Si tú lo haces por fingir, sí. Pero si tú quieres agradar al Señor, no. Pero eso no significa que tienes que dejar de hacerlo, porque eso es lo que debes hacer. Eso es lo correcto delante de Dios y de todos los hombres. Así que, mi querido joven y niño que está acá, sigue haciendo estas cosas, aun si todavía tienes un corazón duro y rebelde en contra de Dios, o si todavía estás luchando en tu corazón si creer o no creer. No abandones las buenas costumbres que tus padres te han dado solamente porque aún no tienes la fe en Cristo. Porque viviendo, al menos tomando las decisiones, obedeciendo a tus padres, estarás protegido. Ahora es verdad, no estarás protegido de la ira de Dios. Y para eso, tus padres, incluso la iglesia, no te va a poder proteger. Y como nada de eso te puede salvar, yo te quiero invitar, joven, que vayas a Cristo. Que vayas a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y ven a la fe en Cristo. Ahora, de vuelta, jóvenes y niños que están acá, oigan, estamos orando por ustedes. Así que, Derek, querido Mike, que está allá en el fondo, que me alegra que estés mejor, Mike. Escucha. Oramos por ustedes para que crean en el Señor y lo tengan como su Dios. Que Él sea importante en sus vidas, en sus corazones. Que se den cuenta que no pueden hacer nada sin Jesucristo. Que su vida no tiene sentido sin Cristo. Yo sé que viven en un mundo confuso, difícil, con muchas tentaciones, con muchas perspectivas, pero no busquen en ningún otro lugar más que en las Escrituras a Jesucristo. No busquen encontrar su felicidad o propósito en la vida, en relaciones, ya sea con amiguitos, ya sea con noviecitas, con noviecitos, ni con el Brawl Star y con los jueguitos. No encuentren la felicidad en esas cosas. Y cuando crezcan, no encuentren la felicidad en el trabajo, en los estudios, mucho menos en el alcohol o en las drogas. Ninguna de estas cosas puede satisfacerlos. Crean en el Señor Jesucristo como su Salvador. Esa es su necesidad y su gozo. Ahora bien, habiendo avisado esto a los jóvenes y niños, y algunos cuantos grandes también, vuelvo a enfatizar a todos los que me oyen ahora, que si eres una persona que usa el nombre cristiano, tú tienes una responsabilidad de vivir de cierta manera. Tú tienes la responsabilidad de vivir digno del llamamiento, digno de la salvación. No ayuda a nadie que sigas en tu hipocresía. Tu responsabilidad, mi querido hermano, si eres cristiano, tu responsabilidad es estar unido a Cristo y al cuerpo de Cristo. Esa es tu responsabilidad. Podemos preguntar entonces ahora, preguntémonos, ¿cómo vivo? ¿Cómo vivo? Esa es una pregunta importante, es práctica. ¿Cómo vives, cristiano que estás aquí? Ahora, dirás, soy cristiano, no tengo duda, lucho con mi pecado, a veces soy hipócrita, sí, no vivo siempre como debo, es verdad, pero soy cristiano y quiero vivir digno de la manera en la cual es mi nombre. ¿Qué hago entonces? Mi querido hermano, escúchame, me alegra que reconozcas tu debilidad. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a versículos 2 y 3. Dice el texto, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si tú eres hijo de Dios, tú no puedes estar en la primera a salir corriendo. Si tú eres hijo de Dios, tú no puedes estar con las niñerías del mundo de salir corriendo. Eso es niñería, eso no es ser maduro. Aquí dice, en primer lugar, hermanos, vivimos como es digno de ser hijos de Dios, buscando la unidad. En primer lugar, dice aquí el texto, en humildad. Ahora hagamos la pregunta, ¿qué es humildad? ¿Se acuerdan, hermanos, lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4? El texto decía, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, Cristo era el ejemplo de humildad y Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mis queridos hermanos, una persona humilde no se enfoca en sí mismo. Una persona humilde no se enfoca en sí mismo, no le hace a sí mismo el centro de atención, sino que estima a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Eso no es un estado normal para el ser humano. De hecho, hermanos, el concepto de humildad como una virtud en el mundo, hermanos, escúcheme, el concepto de humildad no existía en el tiempo del Nuevo Testamento. Habían palabras por la humildad, pero tenía una connotación negativa. O sea, en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando una persona era humilde, era una persona que más bien se lo miraba mal. Alguien humilde, alguien en un estado pobre, de humillación, no era algo que las personas deseaban. Era una palabra de hecho despreciativa. Y entonces viene Cristo y nos habla de que debemos ser humildes. Es justamente todo lo contrario. Yo no quiero ser humilde. Y Cristo dice que esto más bien es una cualidad dentro de lo que es el reino de Dios. Es una virtud. Pero Pablo también dice, hermanos, que vivimos vivir dignos de ser hijos de Dios, buscando la unidad de mansedumbre. Hemos hablado de la humildad, hermanos, que es una virtud, pero también tiene que ver con mansedumbre. La mansedumbre viene de la mano con la humildad. Es muy similar. La palabra aquí se refiere a ser tierno. Tiene que ver con una bondad tierna. Y hermanos, escúchenme. A veces este tema de la mansedumbre, de ser tiernos, a veces esto se confunde con debilidad. Pero la mansedumbre, hermanos, no es debilidad. De hecho, la palabra en griego clásico se refiere a una fuerza que está bajo control. Un poder restringido, escuche, por la bondad. Hermanos, no es que seamos débiles cuando actuamos en mansedumbre, sino más bien tenemos dominio propio y ejercemos nuestra fuerza con ternura. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. De hecho, es una descripción de Moisés. La Biblia dice que él fue un hombre manso más que todos los hombres sobre la tierra. Y asimismo la palabra del Señor nos dice que así es Cristo, poderoso y fuerte. Pero leemos en Isaías 42 que Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Hermanos, nuestro Señor es todopoderoso y sin embargo trató con bondad. Es manso, humilde de corazón. Así debemos ser entonces, porque eso es lo que nos debe caracterizar, como dice Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que, Cindy, hermanos todos que estamos aquí, ¿cómo vivimos dignos del llamamiento de Dios? Vivimos dignos del llamamiento cuando somos solícitos en estar unidos. No es que en la primera agarro y me voy, ni en la segunda, ni en la tercera, sino que aquí nos habla de ver a los demás como superiores a mí mismo, pero también, aunque yo puedo tener la verdad, tenerlo bajo control, en bondad tratar, no en un deseo de aplicarte a la justicia. Pero no solamente eso, hermanos, sino que el texto también nos dice en paciencia. El texto dice, mire, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia es precisamente soportar a otros sin enojo y sin frustración. Se traduce a veces con la palabra longanimidad, que nos habla de soportar mucho tiempo. Hermanos, y aquí tenemos que todos reconocer, o al menos yo voy a hablar por ustedes. Yo tengo que reconocer, hermanos, que es algo que nos cuesta trabajo, o me cuesta trabajo, y solamente se aprende por medio de ¿qué? ¿Cómo se aprende la longanimidad?
¿Cómo se aprende el hecho de tener largura, de tener paciencia? ¿Cómo se aprende? Se aprende nunca estando separado. Porque cuando tú estás separado, ¿qué vas a aprender, pues? ¿Con quién te forjas? Si no unidos. Se cuenta la historia de un hombre que se acercó al pastor un día y le pidió orar para que Dios le diera paciencia. Entonces el pastor oró en ese momento y dijo: Señor, por favor, manda una gran tribulación a la vida de este hermano. El hombre intentó parar al pastor en medio de la oración diciendo: mi querido pastor, no le pedí que ore por tribulación en mi vida, sino por paciencia. Y el pastor dijo: sí, te escuché, pero ¿nunca has leído Romanos 5:3? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Según este pastor, tomando Romanos 5:3, él entiende que recibimos paciencia por medio de tribulaciones, por medio de sufrimiento. Pero mis queridos hermanos, tenemos que entender esto, porque a veces leemos ese texto, ¿no es cierto? Romanos 5:3. Y yo quiero que entiendan que por esa es la razón por la cual no dije directamente que Dios nos da paciencia por medio de las pruebas. No lo dije directamente. ¿Qué dije yo? Que podemos tener paciencia por medio de estar juntos. Y hermanos, y esto es muy importante entenderlo, porque si bien el Señor nos trae tribulaciones, hermanos, no es para que sus tribulaciones usted agarre sus llaves y se vaya a su casa a vivir solito sus tribulaciones. Hermanos, somos una iglesia, estamos unidos. Escúchenme, hermano, escúchenme. ¿Has leído Job? Cindy, ¿has leído Job? Estamos ahora en el devocional con Job. Le pregunto, Job, en todo ese trayecto, ¿fue probado? Fue probado. ¿Y cómo Dios probó a Job? Tribulaciones fuertes. ¿Estaba solo Job? ¿Cuándo esas tribulaciones fueron tribulaciones como tal? Justamente cuando tuvo convivencia con las personas. Estaba con la esposa y la esposa le dijo cualquier cosa. Estaba con los amigos y los amigos se equivocaban con él. Pero Dios usó todas esas tribulaciones que implicaba personas que incluso le estaban diciendo algo que no era correcto para pulirlo a Job. Hermanos, escúcheme, si las tribulaciones hubieran venido para Job y Job hubiera agarrado su carpa y se hubiese ido, hermanos, el libro 2 capítulos duraba. Porque al final de cuentas Job era un hombre justo, Job era un creyente. Él dijo: el Señor me dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. Bárbaro, una tesis fantástica. ¿Y estaba mintiendo Job? No, Job no estaba mintiendo. Pero el Señor lo puso a prueba con las personas alrededor. Mi querida Cindy, hermanos que están acá, estamos para bendecirte, pero muchas veces también vamos a estar, no queriendo, pero vamos a estar para ser un tropezadero para tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dividir el cuerpo de Cristo? ¿Te vas a ir? ¿Nos vamos a ir? Hermanos, usted ha leído Efesios 4. Usted sabe que luego vamos a hablar de la doctrina y todo lo demás. Pero es necesario pasar por estos primeros versículos. Porque a veces lo leemos y no le prestamos tanta atención. Pero es que esto es muy importante, hermanos. Estamos unidos cuando nos tratamos nosotros bíblicamente. Y este trato bíblicamente tiene que ver con ver al otro como superior a uno mismo. Con ver al otro con mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros en amor. Así que, mi querido hermano y hermana, hay que soportar.
Deberíamos soportarnos con paciencia. Ahora, esta palabra soportar tiene que ver con tolerar. Varias veces se usa en 1 Corintios y 2 Corintios, y alguna vez también se traduce con la palabra sufrir. A veces usamos la palabra aguantar como sinónimo, pero probablemente tiene un significado negativo en nuestro contexto. Aquí es como, hermanos, aquí es como soportar una carga pesada. Bienvenida a la iglesia, sí. Este es el lugar de tu vida, yo sé, pero esta es una carga pesada también. Somos pecadores. Si una vez has ayudado con una mudanza, ¿has ayudado a una mudanza, Fred? Si alguna vez has ayudado con una mudanza, puedes entender lo que es esto. Llevar cosas y que son pesadas. Es algo difícil. Pero ¿sabes qué? Lo soportas. Así tenemos que ser pacientes nosotros con nuestros hermanos en Cristo para estar unidos y andar como es digno de nuestro llamamiento. Esto significa entonces, hermanos, óigame, que no es siempre fácil. No es siempre fácil, no tienes que soportar algo fácil, algo que te gusta. Tienes que soportar algo que no te gusta, algo que es difícil para ti, o alguien difícil para ti. Así como seguro que tú también eres una persona difícil para otros. Entonces la iglesia, como comunidad unida de personas redimidas, viviendo para la gloria de Dios, digno de nuestro nombre, de nuestro llamado, debería ser un lugar donde la humildad, la mansedumbre y la paciencia reinen. ¿Me escuchó? La humildad, la mansedumbre y la paciencia reinen. Pero escúchame, porque a veces no se entiende esto. Esto no se trata de que, hermana Berta, usted tiene que ser humilde conmigo. No, al revés. Esto es un tema de yo lo que tengo que hacer. Yo tengo que ver al otro como superior a mí mismo. No se trata de que yo tengo que demandarle eso al otro, porque cuando eso pasa, justamente eso tiende a la división. Tenemos que cambiar nuestra conducta, mis queridos hermanos, o cambiar nuestro nombre. Porque vivimos, como es digno de ser hijo de Dios, buscando la unidad por medio de cómo nos tratamos unos a otros. Pablo dice lo mismo en Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 13, cuando habla de vestirnos, hermanos. Exactamente lo mismo dice Pablo. Pablo dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y dice, vestirnos de eso. Hermanos, de vuelta, las mismas tres cosas: humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos como Cristo nos ha perdonado. Por eso no juzgamos a la ligera, por eso no asignamos malos motivos a las palabras o a las acciones de otros. Hermano, óigame, joven que está aquí, que aún no está casado, óigame, ¿usted sabe cuál es el mejor entrenamiento para un matrimonio? Sea miembro de la iglesia de Dios. ¿Sabe por qué? Algo con mi esposa siempre hemos aprendido, algo que con mi esposa aprendimos en nuestra vida fue esto: que yo como ecuatoriano hablo de una manera, ella como argentina habla de otra manera, con una cultura diferente, ella con una cultura diferente, yo una cultura evangélica, yo sin cultura evangélica. Y por lo tanto, cuando nos hablábamos, muchas veces no nos entendíamos lo que nos estamos hablando. Y oíamos pensando que nos estamos hiriendo. Hasta que nos cayó la claridad de la palabra del Señor, y algo que era claro era esto: ella me ama, aunque no lo puedo oír bien. Y eso bajaba toda espuma de furia e ira. Porque en sentido yo sé que me ama, pero yo no lo estoy oyendo bien. Y mi querido hermano y hermana que está acá, escúchame. Esto es muy importante para que tú puedas entender. Cindy, esta es una familia. Lo que se te dice
tú tienes que saber que detrás de eso está el deseo de edificarte. Está el deseo de guardar este lugar que tú amas, que es la iglesia. Y de la misma manera, hermanos, nosotros así tenemos que oírnos. Aunque en una primera medida parecería que no estamos oyendo ese amor, pero detrás de eso yo tengo que suponer que tú me estás amando. Es por eso que no tengo que ser quisquilloso con el hecho de que me estás diciendo cosas, me estás diciendo cosas feas. Eso no va a ser la unidad en la iglesia. Y digo que deberíamos entonces estar buscando estas cosas, buscando vivir en la unidad así, porque el versículo 3, fíjense lo que dice que deberíamos ser solícitos entonces en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Si yo estoy pensando de que detrás de cada palabra hay un deseo de hacerme el mal, no hay ninguna solicitud de guardar la unidad, sino más bien hay una diligencia de buscar el mal y por lo tanto tener una razón para pelear. Por lo tanto, hermanos, cuando dice solícito acá, óigame, solícito significa o tienen la idea de hacer un esfuerzo. La palabra solícito requiere esfuerzo. Eso significa que hay que perseverar. Y lo que nos esforzamos a hacer es guardar algo ya existente. Hermanos, Dios no nos manda a producir la unidad. Ayer tuve una conversación con un hermano que se me enojó, pero mucho se me enojó. Justo estaba estudiando este tema. Y se me enojó por una razón. Él tiene un ministerio y quiere que lo invitemos el ministerio acá en la iglesia. Y como no lo hemos invitado, nosotros los bautistas reformados no estamos unidos en Cristo. Así como le digo, esta persona tiene un ministerio y como nuestra iglesia no lo ha invitado para que presente su ministerio, entonces somos una iglesia que no guardamos la unidad. Pero no somos la única iglesia que no lo ha invitado, hay varias iglesias tampoco que no lo han invitado. Yo le digo, mi hermano, pero nuestra unión no tiene que ver con los ministerios. Nuestra unión tiene que ver con Cristo. De ahí los ministerios sirven independientemente de la iglesia local que requiera y necesita. No, si tú no invitas es porque no estamos unidos. Digo, no, mi hermano. Perdón. No, mi hermano. Estamos unidos en Cristo. Esa es la verdad. Y gracias a Dios por eso, porque nuestra unión es más fuerte que un ministerio. Ahora, hermanos, Cindy, no estamos para producir la unidad. Ya estamos unidos. Una comida no produce unidad. Por cierto. Una salida por allí no produce unidad. Por cierto. Eso no produce unidad. Cristo es lo que nos une. Ahora, esta unidad, mis queridos hermanos, dado que es en Cristo, escúchenme todos por favor, es una unidad espiritual. No se trata, Cindy querida, óyeme, no se trata de que hagamos match. No, estamos unidos porque tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, que somos sabidos tú y yo. Tú te criaste en el Cristo, yo me crié en el centro, entonces somos sabidos, tenemos los mismos códigos. O estamos unidos porque tú y yo comemos arroz con menestra, Karen, y nos gusta. No estamos unidos por eso. No se trata de buscar esos match en esas cosas. Nuestras uniones son mucho más profundas. Mi querido hermano, y si tú mi querido amigo, si tú no lo ves así, examina tu fe. Examina tu fe. Esto no es un club social, esto no es yo me entrego más allí si es que hay más cosas que tenemos en común, como llevarnos bien, el mismo barrio o cosas que
Tú estás en la carne si estás pensando así. Cuando digo que estás en la carne, lo que quiero decir sencillamente es que no estás viendo según la palabra del Señor. No estoy diciendo que estás en pecado, estoy diciendo que estás pensando como una persona inmadura. Porque los que hemos alcanzado madurez son los que hemos conocido a Cristo. Somos mandados simplemente a guardar lo que Dios ya ha hecho en Cristo. No debemos crear la unidad, hermanos, debemos guardar la unidad. Porque es la unidad del Espíritu. Él está en los corazones de cada hijo de Dios y por Él tenemos unión. Por Él disfrutamos la unidad. Somos llamados a guardarla en el vínculo de la paz. Hay un vínculo, hermanos, entre nosotros que hemos sido salvados, llamados, redimidos, y es un vínculo de personas que tienen la misma paz para con Dios. Habíamos sido reconciliados y que ahora deberían guardar la misma paz entre ellos. Cristo dijo en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hermanos, no estamos hablando de que tenemos que salir con un cartel de paz y no guerra en Ucrania y Rusia. No se trata de eso, hermanos. Acá se trata del asunto del pueblo de Dios, la iglesia. Somos llamados a ser personas que activamente buscan perseverar la paz entre nosotros y entre otros. Cuando tú ves un conflicto entre personas en la iglesia, te pregunto, ¿te alejas diciendo no tiene nada que ver conmigo? ¿O eres solícito de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Cuando tú entras en conflicto con alguien, te pregunto, ¿lo dejas hasta que te pida perdón? Porque dices, pues no puedo hacer nada hasta que reconozca su pecado y me pida perdón. ¿O eres solícito de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Como ven, hermanos, el apóstol Pablo aquí es bien práctico. Y es muy importante entonces, hermanos, que nosotros podamos verlo y entenderlo y hacer esto. Y vivir como es digno de ser hijos de Dios, buscando la unidad de cómo tratamos a otros. Pero hermanos, finalmente y rápidamente, en segundo lugar, vivimos como es digno de ser hijos de Dios, descansando en la unidad porque creemos en el mismo Dios. Hemos visto, hermanos, cómo andar y vivir en unidad, cómo tratar a otros. Ahora Pablo nos da la base, nos dice por qué podemos y deberíamos vivir en unidad. Vaya conmigo, por favor, los versículos 4 al 6. Dice el texto, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, lo cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, otra vez aquí Pablo no nos está diciendo que tenemos que producir estas cosas. Esta unidad, del hecho de producirlo, no. Acá Pablo nos está explicando lo que tenemos y lo que nos une. Somos, hermanos, un cuerpo. Y Pablo había dicho esto ya en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 5, cuando él dijo, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, que creo que es el texto que está allí en su bosquejo, en la presentación, perdón. 1 Corintios 10:7, en el contexto de la cena del Señor, Pablo dijo, siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Hermanos, un cuerpo es una ilustración de la unidad. Porque en el cuerpo humano, si un miembro actúa independientemente de otros, ¿cómo lo llamamos eso? ¿Cómo lo llamamos a un cuerpo, a una parte del cuerpo que comienza a actuar de manera diferente del que estamos pensando, deseando? ¿Cómo le llamamos a eso de allí? Enfermo. Pero hermanos, en la iglesia llamamos normal. Y eso es muy lamentable. Hermanos, no somos independientes los unos de los otros. Primero porque somos todos conectados a la misma cabeza que es Cristo. Y aún entre miembros tiene que haber lazos para que todo funcione bien. Cada parte del cuerpo es importante. Hay unas partes más débiles. Las partes que no se ven. Si cada miembro no hace su parte, mis hermanos, el cuerpo se enferma.
Por eso, mi querido hermano, escúcheme. Cindy, óyeme. No puedes actuar diferente al cuerpo. Eso mostraría que como cuerpo estamos enfermos. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Y hermanos, lo vamos a ver ahora en el culto en la noche, en la predicación en la noche. Pero el problema, hermanos, es cuando los miembros del cuerpo no hacen su parte. Y de todos modos esperan que todo funcione de manera perfecta. El problema es cuando se piensa de esta manera. Tenemos pastor, tenemos ancianos, así que ellos lo hagan. ¿Qué más necesitamos? Que lo hagan ellos. Pues mi querido hermano, también te necesitamos a ti, a todos, cada miembro llevando cada uno su función. O esta parte del cuerpo de Cristo va a enfermarse, no va a funcionar. Deberíamos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque somos un solo cuerpo. Pablo también dice que estamos en un espíritu. Hermanos, esta palabra, espíritu, está hablando obviamente del Espíritu de Dios que está morando en nosotros, y que Pablo ya ha dicho en otro lugar, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo mora en cada verdadero creyente debido a la obra de la regeneración, la justificación, la adopción. El Espíritu Santo no es una parte adicional que recibimos en un tiempo después de la salvación, porque si alguien no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Y esta es otra parte de la base fundamental de nuestra unidad. Esta es otra razón por la cual somos llamados a ser solícitos, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz aquí. Porque cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo que nos une. Así que tenemos un cuerpo, estamos en un cuerpo, un mismo espíritu, pero también la palabra del Señor nos dice que tenemos una esperanza. Y hermanos, esto es hermoso. ¿Cuántas iglesias están divididas por la doctrina llamada escatología, que tiene que ver con los eventos futuros? ¿Cuántas iglesias están divididas por eso? Están separadas por eso, muchas. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Una esperanza. Dicho de otra manera, todos tenemos una escatología. Esa es la verdad. Una esperanza. Hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es la venida de Cristo. Nuestra esperanza es la resurrección de nuestros cuerpos. Que nuestro cuerpo no quedará en el Seol. Nuestra esperanza son los cielos nuevos y la tierra nueva. Estamos muy unidos, en verdad. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza, hermanos, es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Esa es nuestra esperanza. ¿Ven, hermanos, cómo todo se relaciona? Un cuerpo, un mismo espíritu, bautizados en Él, y todos teniendo una misma esperanza, porque es el mismo espíritu, es el sello y las arras, la garantía de nuestra salvación ahora y para siempre. Hermanos, la escatología entonces, la creencia de los días finales debería unirnos, no dividirnos. Ese es el propósito de la escatología. Todos tenemos la misma esperanza de que Cristo va a regresar y que vamos a pasar la eternidad con Él. Que lo que nos une sea más fuerte, hermanos, de lo que naturalmente nos divide. Pero el texto también nos habla de un solo Señor. Dice el texto, un Señor. Y ese Señor es el Señor Jesucristo. No hay diferente Salvador y Señor para diferentes personas y países o religiones. No hay diferente Señor para bautistas y otros para presbiterianos. Todo aquel que tiene a Cristo por su Salvador también tiene a Cristo por su Señor. Él reina y Él es soberano. Entonces, aunque tenemos hermanos con quienes tenemos grandes diferencias, a veces en cuanto a ciertas doctrinas o ciertas prácticas,
Deberíamos, hermanos, nosotros ser solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no solamente en esta iglesia local, sino también con hermanos de otras iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Señor. Y como vemos después, también tenemos el mismo bautismo, pero también la misma fe. Y aquí, hermanos, la palabra fe que Pablo menciona aquí en Efesios 4, dice que habla de una fe. Ahora, hermanos, escúchame, no es la fe subjetiva que cada uno de nosotros tenemos, sino que tiene que ver con esa fe objetiva en la confianza en nuestro Dios a través de la revelación de su palabra. Y quiero, hermanos, enfatizar esto. Escúcheme, cuando habla de una fe, no es así, lo que dice Dios, ajá, pero ¿cómo lo interpretas? Hermanos, tenemos una fe y no es lo que yo me imagino de Dios, es lo que Dios dice en su palabra. Esta es la fe que ha sido dada a los santos, como leemos en el libro de Judas. Mi querido hermano, escúchame. Muchas personas hoy, lamentablemente, y Cindy, tú tienes que entender esto. Hoy muchas personas, hermanos, en su inocencia, pero en su ignorancia, dividen la iglesia. ¿Y sabes cómo la dividen? Oye, Cindy, tú te reúnes con los reformados, no con los bautistas. Oye, pero ellos solamente cenan los creyentes ahí, los miembros allí, ¿no? Porque las demás iglesias normales no hacemos eso, ¿eh? Ustedes son raros. Ese lugar es raro. Y ustedes leen la confesión de fe. Ponen la confesión de fe más arriba de la palabra de Dios. Y frases semejantes. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando dicen esas cosas, lo dicen porque te quieren advertir, ¿sí? Porque te aman, supongo, pero lo dicen por mucha ignorancia. ¿Y saben por qué? Porque, hermanos, nosotros no podemos estar separados de los otros hermanos en siglos atrás. Algunos piensan, tenemos que estar unidos, pero piensan en una iglesia hoy, con el número de cristianos hoy en el mundo ahorita. Cuando hablamos de estar unidos, hermanos, no solamente tiene que ver con unidos hoy con los hermanos ahorita en el tiempo real, en el tiempo actual, sino que estamos unidos en una fe, hermanos, pero también con los hermanos que estaban antes de nosotros. Por eso lo importante de tener una referencia de qué es lo que creían los hermanos antes. Y al tenerlo, decir, yo también creo lo mismo. O sea, eso viene de la palabra del Señor, pero en esta declaratoria yo también creo lo mismo que ellos. Nos unimos a ellos. Y ellos hicieron lo mismo en su tiempo. ¿Qué es lo que creían los hermanos antes? Y tomaron los credos. Dijeron, los hermanos querían eso. Yo también creo en eso. Hermanos, una fe. Eso es lo que nos une. Ahora, hermanos, también tenemos que tener claro, y esto, Cindy y hermanos, mucha atención. También tenemos que ser maduros y entender de que en la Escritura no todas las cosas son claras para todos. Y como no todas las cosas son claras para todos, Cindy, en esta carrera hay algunos que están un poquito más adelantados que otros. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios con eso? Que el que está menos adelantado no critique al que está adelantado. Romanos 14. Y el que está más adelantado, cuando mira para atrás, no menosprecia al que está más atrás. Romanos 14. Pero todos yendo hacia nuestra meta, hacia nuestra esperanza, tomando la palabra del Señor. Pero una fe. Una fe. Y en este sentido, mis queridos hermanos, al saber que no todos tienen la misma claridad, por lo tanto, tenemos que entonces, sin el deseo de separarnos,
porque estamos en Cristo, en el mismo Padre, en el mismo Dios, en el mismo bautismo, en el mismo Espíritu. Entendiendo eso, podemos entonces ser solícitos en esta unión. Mis queridos hermanos, solamente tenemos que separarnos de aquellos que realmente han confesado otra cosa y otro Dios, como por ejemplo la Iglesia Católica Romana, una iglesia falsa, que aunque se viste de cristiano, no lo es. Ellos agregan a la salvación, entienden de que hay que creer en Cristo y hacer obras. Rechazamos también a los testigos de Jehová como secta falsa, aunque se llamen cristianos. Rechazamos a los mormones también como una secta, aunque también se llamen cristianos. Todos ellos, como alguna vez lo enseñó Iván o alguna vez lo enseñó Juan, todo lo que no es verdadero nos lleva a creer que para ser salvos hay que hacer al menos una obra. Y todo eso es falso según la palabra del Señor. La unidad del Espíritu no es una unidad con todos, ni con todos los que se llaman cristianos. Porque ya vemos, hay personas que quieren llevar el nombre, pero su conducta o sus creencias lo niegan. Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta acá. Cuando aquí habla de la fe, y aquí puedo sonar un poco controversial, pero quiero que me escuchen con madurez. Cuando aquí habla de la fe, y ya entendemos que tiene que ver con un cuerpo de doctrina, pregunta, ¿de qué fe estamos hablando? Hermanos, por supuesto, como el pastor de una iglesia bautista reformada, obviamente que voy a decir que está hablando de la fe reformada. Ahora usted dirá, John, pero entonces al decir esto estamos siendo sectarios. Y la respuesta es no. Porque la palabra reformado, hermanos, solamente tiene que ver con una sola cosa: ser bíblicos. Nada más. Ser reformados, hermanos, es ser bíblicos. Y ser reformados, ¿sabe qué es? Que yo creía algo antes y practicaba antes algo, y ahora a la luz de la palabra cambio mi manera de creer y cambio mi manera de practicar, porque ahora la palabra de Dios me ha dado más luz y ahora sencillamente lo cambio. Eso es ser reformado, ser bíblico y cambiar según la Biblia, no según la moda o según la época o según el movimiento. Entonces, en este sentido, hermanos, una sola fe. Hombres y mujeres que nos vamos a las Escrituras y que cambiamos según lo que dice la Escritura. Hermanos, los cielos y la tierra cambiarán, mas la palabra del Señor no cambiará. Entonces, mientras defendemos nuestra fe, lo que llamamos nuestra fe reformada, con todo nuestro ser, en contra de errores y ataques, recordemos siempre que la unidad en una sola fe es más amplia que nuestra iglesia, más amplia que todas nuestras congregaciones hermanas bautistas reformadas. Porque la fe, hermanos, es el Evangelio. Y el Evangelio es sencillo. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, hermanos, hay otras cosas después que son bien importantes para la vida, para la seguridad de la fe, etc. Pero la fe, lo que nos une es Cristo, Cristo como Dios, como Señor, como Salvador, como la piedra principal. Y hermanos, quiero que también sepan esto. Cindy, con mucha madurez, amamos las confesiones, amamos los catecismos, amamos los credos, amamos a los reformadores, amamos a todos esos hombres que Dios usó, pero no predicamos eso. No predicamos eso. Predicamos a Cristo crucificado. Nos gloriamos no en ser reformados, que se hunda ese nombre y se hunda el nombre bautista. Gloriamos la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra característica. Hermanos,
El texto también dice, Efesios 4, dice un bautismo, que parece ser lo más fácil de toda esta base de la unidad que tenemos aquí, porque históricamente el bautismo ha dividido la iglesia, hermanos. No la ha unido. Así que la pregunta es importante. ¿A qué bautismo se refiere? ¿Un bautismo solamente de creyentes profesantes, como nosotros creemos? ¿Un bautismo de cristianos y sus hijos? Pues mi querido hermano, ninguna de las dos. Aquí esta palabra no está hablando de eso. Pablo aquí no está pensando en modos y sujetos del bautismo. Pablo no está pensando en el bautismo presbiteriano, no está pensando en el bautismo bautista. Hermanos, aquí está hablando de que somos bautizados en un solo cuerpo, somos bautizados en Jesucristo, somos bautizados por el Espíritu Santo. Somos bautizados en la muerte de Cristo, que habla de la unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección. Entonces aquí el bautismo no tiene que ver con un asunto de debatir en cómo debe ser bautizado, quién debe ser bautizado, sobre qué entendemos el tema de la revelación del bautismo, si el bautismo es para creyentes o con inmersión o salpicando. El texto no nos apunta a eso. Aquí el punto es recordarnos que hemos sido bautizados en Cristo y por eso estamos unidos. Estamos identificados con Cristo y por eso ahora deberíamos vivir como es digno del nombre cristiano, dignos del nombre del Hijo de Dios, dignos del nombre de ser bautizado. Si tú has sido bautizado pero no vives por Dios, mi querido hermano, deberías cambiar tu conducta o deberías cambiar tu nombre. Y si no podemos superar esta división tan marcada en la Iglesia de Cristo entre credobautistas y paidobautistas, para decir somos unidos porque queremos un solo bautismo, pues tal vez en realidad somos más interesados en ser dignos del nombre presbiteriano o dignos del nombre bautista que solamente con el hecho de ser o tener el nombre cristiano. Hermanos, si estamos más preocupados por estas cosas, estamos teniendo nuestra mira en las cosas de la tierra. Si no podemos unirnos como cuerpo, como familia, como para decir que creemos en un solo bautismo, aun cuando tenemos diferentes maneras de expresar el bautismo, ¿cómo entonces podemos decir al mundo que somos uno, que hemos sido transformados y que lo que nos une ahora es más grande que lo que nos divide? El tema del bautismo y cómo se hace y para quién, hermanos, escúchenme, sí es importante. Con Cindy hemos tomado varias semanas hablando de esto. Y también lo estuvimos con Kerby, por si acaso. Y con Gilly también, porque uno nunca sabe. Porque el agua también sirve para ustedes también, si gustan. Pero hermanos, sí es importante el cómo se debe bautizar y a quién hay que bautizar. Hermanos, sí es importante. Porque eso refleja el Evangelio si es bien aplicado. Pero hermanos, aunque ahora vuelvo a destacar esto, el bautismo y cómo se hace, a quién se hace, sí es importante. También quiero volver a enfatizar lo otro. Hermanos, no por eso nos vamos a separar con nuestros hermanos que entienden que se debe bautizar de otra manera. No nos vamos a separar de ellos, porque tenemos la misma fe. Aunque ellos lo ilustren de otra manera esa fe, pero no nos vamos a separar de ellos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que cuán bueno y cuán delicioso es cuando podemos habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando creemos diferente en cuanto al bautismo, aun cuando creemos diferente en cuanto al bautismo, porque al final de cuentas es uno solo lo que nos identifica con Dios. Hermanos, finalmente el apóstol Pablo dice, Dios es uno. Es la última descripción que Pablo nos da aquí, de por qué deberíamos descansar en la unidad que tenemos. Es que tenemos un Dios
y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis queridos hermanos y amigos que están aquí, escúchenme, no hay muchos dioses, hay un solo Dios. No hay diferentes padres para diferentes culturas y naciones. Hay un solo Padre, hay un solo Dios, por todos y en todos. Y específicamente nosotros los cristianos tenemos un solo Padre. Amén. Hermanos, somos llamados a vivir dignos como hijos de Dios. Esa vida en unión espiritual en el cuerpo de Cristo. Cindy, ¿eres una hija de Dios? ¿Crees en el Dios de la Biblia? ¿En Cristo como Señor y Rey? ¿En el Espíritu Santo como tu Dios? ¿Entiendes y crees en lo que es esencial para la salvación? Pablo lo resumió de esta manera, el mensaje del Evangelio. Pablo dijo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de la cual yo soy el primero. Ahí está el Evangelio. Mi querido amigo y amiga, tú eres pecador, has roto la ley de Dios, el Dios que te creó y a todo lo demás. Tienes que reconocer tu pecado, y no como pecaditos, sino como blasfemia que te hacen el más grande de los pecadores. Y después, las buenas nuevas están en Cristo Jesús, que Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús, el Dios hombre, plenamente Dios y plenamente hombre, vino al mundo viviendo bajo la ley para salvar a los pecadores. Y puesto que la paga del pecado es la muerte, la única manera para salvarnos de lo que merecemos fue morir en nuestro lugar. Y es lo que Él hizo. Hermanos, el Evangelio es esencial para creer para salvación y después para defender como hijos de Dios. No queremos una unidad en la carne. Una unidad que se une con todo lo que se llama cristianos. No, queremos una unidad en el Espíritu. No solamente aquellos que entienden el Evangelio sin agregar obras o prosperidad o cualquier otra cosa. Pero la Biblia nos ayuda a ver que hay cosas en las cuales no deberíamos dividirnos, hermanos, porque somos uno. Porque hay una unidad del Espíritu que somos mandados a guardar en el vínculo de la paz. Por lo tanto, que nos esforcemos a mostrar al mundo que somos uno, para hacer una luz brillante en vez de una luz escondida. Hermanos, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oró en Juan 17, antes de su muerte, oró para que sus hijos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Mis queridos hermanos, cuando nos dividimos de otros, estamos malogrando el Evangelio. Cuando nos dividimos de otros que no creen en el mismo Dios y la misma fe y el mismo Cristo, entonces estamos defendiendo la fe y el buen testimonio ante el mundo. Cuando las denominaciones se desvían y comienzan a ordenar a mujeres como pastoras y homosexuales como pastores, y dicen abiertamente que no creen ya en la inerrancia de la Biblia, si nos apartamos de ellos, pues es lo justo y es lo que deberíamos hacer. Pero cuando nos dividimos por razones no esenciales, porque el hermanito me miró mal, porque en verdad yo vengo de otra familia, cuando me pongo quisquilloso con cosas que no tienen que ver con la fe, eso, mi querido hermano, deshonramos al Señor, deshonramos el Evangelio. Estamos dando un mal testimonio, estamos oscureciendo la obra de Cristo que tiene como propósito unir a todo su pueblo en uno. Hermanos, hay cosas en las cuales siempre vamos a tener diferencias y opiniones. Y deberíamos escudriñar la palabra, hacer caso a la palabra del Señor y llegar a conclusiones en nuestros corazones. Pero no nos jactemos por lo que creemos.
nunca. Más bien que nos jactemos de Cristo. Porque si hemos recibido algo, lo hemos recibido de Cristo. Cuando tenemos que separarnos de otros, lo hacemos con tristeza. Y cuando tenemos la madurez de no separarnos por cosas que no son esenciales, la luz de Cristo va a brillar como debería y este mundo lo va a notar. Así que somos llamados a vivir en unidad como es digno de los hijos de Dios. Me alegra, Cindy, que hayas invitado a tu familia. Ellos serán testigos de esto. Ellos serán testigos de esto. Lo hacemos buscando la unidad por medio de cómo tratamos a otros. Y lo hacemos descansando en la unidad porque creemos en el mismo Dios. Hermanos, que el Señor nos una en esta iglesia local. Pero de vuelta, no en la carne. O no buscando cosas en la carne para sentirnos más unidos. No, hermanos. Que el Señor nos una más en esta iglesia local porque estamos en Cristo. Porque estamos en el mismo bautismo, en el mismo cuerpo y tenemos la misma fe. Que el Señor sea glorificado en esta unión. Amén. Como conclusión, somos llamados a vivir en unidad como es digno de los hijos de Dios.